En fechas recientes manteníamos una reunión con la plataforma del 5% para la educación que nos recordaba la necesidad de cumplir con dos compromisos. Uno recogido en la Ley Canaria de Educación, de llegar como mínimo al 5% del PIB en 2022, y el otro, recogido en el Pacto de Gobierno, de cumplir con ese compromiso. Este año 2021 se había dado un importante salto, del 3,84% del pasado año 2020 al 4,55% del presente año. La bajada del PIB en el año pasado, como consecuencia de la crisis económica, nos propició ese salto hacia adelante. Y la actual subida del PIB hasta los 48.955 millones de euros nos produce también este retroceso en términos porcentuales referidos al PIB. Sin embargo, en ambos casos, tanto en el 2021 como en el 2022, la inversión en educación creció. Y en el caso de los presentes presupuestos, el incremento para 2022 en términos absolutos es el mayor de los registrados desde 2008, 153,3 millones de euros. Denuncian los miembros de esta plataforma que defiende el servicio público de la educación que la causa de no disponer de dinero suficiente para este fin es el descenso de la fiscalidad, el descenso de la recaudación, porque los presupuestos no se han bajado, pero sí la recaudación en cuanto a ingresos por impuestos y tasas, que pasa del 7,44% al 7,07% del PIB, cuando en el pasado ejercicio ya era la más baja con diferencia de todo el Estado. Esa menor recaudación ha implicado perder en torno a unos 181,1 millones de euros. Si a ello le añadimos las urgencias de atender a la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19 y ahora el tener que atender todas las consecuencias de la erupción en la isla de La Palma, estas tres razones son más que contundentes para explicar la actual situación. En el comunicado que ha emitido esta plataforma hoy nos plantean la necesidad de elaborar un plan detallado para alcanzar el 5% del PIB en un plazo razonable y solicitan a la Consejería un plan de inversiones que contemple la implantación de 0 a 3 años, resolver el déficit de las plantillas docentes, la modernización de los centros, la extensión de la formación profesional y la atención a la diversidad. Es más que evidente que si desde la aprobación de la Ley Canaria de Educación hubiera habido voluntad política de una clara apuesta por el servicio público de la educación por parte de los gobiernos anteriores y cada año se hubiera incrementado la inversión educativa en la parte correspondiente, hoy no estaríamos en la actual situación. No es lo mismo subir un tramo de escalera con 8 peldaños cortos cada año de manera igual que intentar subir el último tramo, ese mismo tramo, con la mitad de peldaños de gran altura, como ha tenido que ser con la innecesaria inversión en educación. Extremadura, que lo hizo así y lleva más de una década invirtiendo por encima del 5% de su PIB en educación, ha llegado a superar su retraso histórico y situarse en los principales indicadores educativos por encima de Canarias y por encima de la media estatal. A pesar de estas críticas razonables, que yo traslado desde una perspectiva autocrítica, quisiera resaltar que este Gobierno sigue apostando por los servicios públicos. En el caso concreto de la educación, 1 euro de cada 4 está destinado a educación. 2.138 millones de euros están dirigidos a la educación, las universidades, la cultura, el deporte, aumentando casi un 8% respecto al año anterior, unos 158 millones más. Si tuviéramos en cuenta que no están incluidos en los presentes presupuestos, sino en ínfimas cantidades, el dinero que está previsto que provenga de Europa y que se ingrese en educación durante el presente año, que sería en torno a 113 millones, 113,6 de lo que significa los MRR, y los fondos adicionales Next Generation en torno a unos 5 millones, seguramente al final del año, al final del presente año, superaremos ese 5% de dinero destinado a educación. Yo quisiera destacar el crecimiento del 21,8%, es decir, en total unos 14,5 millones en deportes. El crecimiento de casi un 15%, en total unos 41,6 millones en cultura y patrimonio cultural. Y decir que de los 158 millones de crecimiento,
en total para la consejería, 107 están destinados a la contratación de personal docente. Es decir, se han contratado 1.700 profesorados más que años anteriores. Se incrementan los fondos destinados a NEAE, a comedores escolares, a la prevención del acoso escolar, que a mí más me gustaría llamarla mejora de la convivencia en los centros, porque es ahí a donde debemos dirigir las acciones. Programas de cualificación inicial de la FP, obras de reforma, ampliación, mejora y mantenimiento de los centros educativos, que globalmente suben un 78,57%. Es importante la aparición de nuevos proyectos tales como la formación profesional dual, la modernización de la FP o la continuidad de la digitalización en educación. Constatamos en el tiempo del confinamiento la enorme brecha digital existente en nuestra sociedad, con carencias absolutas de medios tecnológicos, de conexión, etcétera, de muchas familias. Se ha hecho un esfuerzo grande durante este tiempo, pero es necesario continuar en esa línea para facilitar que en momentos como tan puntuales como puede ser la erupción del volcán en La Palma, en que muchos niños y niñas han tenido que estar un mes en sus casas y que ahora unos días van y otros no, en función de cómo esté la situación atmosférica, por ejemplo, pues la digitalización esté garantizada en ese lugar y en el resto de Canarias. Y sabemos que esa brecha digital tiene su origen en esa brecha social, en esa pobreza y exclusión social que sigue siendo, desgraciadamente, el mayor problema que tiene la educación en Canarias, la pobreza y exclusión social de una parte de nuestra sociedad. Los gastos de funcionamiento de ambas universidades canarias ascienden a 214 millones de euros, a lo que se añade una financiación adicional de unos 5,5 millones, y también se han duplicado en los presentes presupuestos las ayudas al transporte de estudiantes residentes a unos 600.000 euros. Este capítulo crece significativamente, este capítulo global de las universidades, en un 28,73%, lo cual también es muy importante. Sigue estando pendiente esa seguridad que en otros momentos se le dio a las universidades con esos contratos por programas plurianuales que están ahí, que seguramente habrá que afianzarlos y caminar en esa dirección. En el capítulo de deporte se sitúa el incremento más notable, con un crecimiento de un 150% destinado a subvenciones a clubes, federaciones, campeonatos y a la Escuela de Perfeccionamiento de Lucha. La cultura y el patrimonio cultural, que como todos saben están siendo gestionados de forma eficiente y ejemplar por Sí Podemos Canarias, en colaboración y absoluta consonancia con la consejería que usted dirige, la cultura, decía, ha sido considerada por este Gobierno como un bien esencial, un bien de primera necesidad. Y el crecimiento presupuestario es manifiesto en todas las actividades, proyectos y programas, como la Estrategia Audiovisual de Canarias, que ha recibido el apoyo de este Parlamento en las exigencias planteadas ante el Gobierno del Estado por la no consideración suficiente del diferencial con respecto al resto del Estado, la Joven Orquesta de Canarias, las bandas de música tan importantes en nuestros pueblos y ciudades, las bibliotecas y los archivos, dándole continuidad y cumplimiento a esa ley de bibliotecas, el Festival de Música de Canarias, el teatro y la danza, la recuperación y difusión del patrimonio histórico, y de la misma manera en cultura con los nuevos proyectos como son la Federación Regional de Folclore, el Laboratorio de Arqueología y Medio Ambiente de Canarias o el proyecto Canarias en Escena, al que se van a dedicar 1,6 millones de euros. Hacía referencia antes a esas aportaciones de la Unión Europea que son importantísimas tanto para el Estado español como para Canarias. Y considero que desde el Grupo Sí Podemos Canarias pensamos que la Consejería de Educación va a hacer magnífico uso de ellas, por ejemplo, como avanzando desde la institución escolar hacia una sociedad más responsable, comprometida con el medio ambiente, etcétera, esa apuesta por los tejados solares en los centros educativos o esa apuesta por lo que signifique toda la cuestión de los residuos en Canarias. Desde la escuela se tiene un aprendizaje importantísimo que va a llegar directamente a las familias, a padres y madres, a familiares más cercanos, a los abuelos y abuelas, y los chicos y chicas en los centros educativos pueden convertirse en los primeros corresponsables para que esta sociedad avance en esa dirección.
Termino ya planteándole, señora consejera, que respecto a La Palma, ya se lo había dicho anteriormente de manera privada, animarla a que continúe con las visitas a los centros afectados por la erupción de La Palma, que necesitan se les traslade el apoyo y el respaldo a esas familias, al alumnado, al profesorado, al personal de administración y servicios que están en horas bajas, pues recibiendo las inclemencias de la situación de la tragedia. Por tanto, señora consejera, cuente con el apoyo del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias para continuar comprometidos con la defensa del servicio público de la educación. Le deseo salud, alegría y buena gestión en lo público.